Mi hermana estaba de pie en mi graduación y se rió, fuerte, despreocupada, cruel. Desperdiciaste nuestro dinero en ese título tonto. Nadie dijo nada. Solo silencio, y mi cara ardiendo bajo el birrete. Años atrás, renuncié a todo mi fondo universitario para que ella pudiera someterse a una cirugía que necesitaba. Nunca pedí que me lo devolvieran. Nunca lo usé para avergonzarla. Pero cuando crucé el escenario, me entregaron más que un diploma, me entregaron una patente a mi nombre. Antes de continuar, me encantaría saber, ¿desde dónde estás mirando hoy? Comenta abajo. Siempre fui la callada en nuestra casa. No la pequeña, esa era mi hermana menor. No la elegida, esa era la mayor. Vivía en algún lugar entre la obligación y la invisibilidad. Mis padres decían que yo era confiable, tan de bajo mantenimiento. Lo que querían decir era, que sabía cómo no necesitarlos. Vivíamos en una casa modesta, con contraventanas azules, en un callejón sin salida donde todos conocían a todos, y cada historia tenía un hijo dorado. La nuestra era mi hermana mayor. Era brillante con el piano, reina del equipo de debate y la orgullosa sobreviviente de un problema de salud que había ensombrecido nuestra infancia como una tormenta de la que nadie podía escapar. Cuando tenía 15 años, una condición se agravó y amenazó su corazón. Se requería cirugía. Urgente. Costosa. Todavía recuerdo el día que mi padre llegó temprano del trabajo, con los ojos hundidos, sosteniendo facturas en una mano y un café a medio terminar en la otra. Mi madre lloró en silencio esa noche. Mi hermana yacía en su habitación, pálida y sin aliento, mientras la casa crujía bajo el peso de la desesperación. Yo tenía 13 años, una niña que aún creía en la justicia. Fui a mi habitación, abrí el primer cajón de mi escritorio y saqué un folleto. Un programa de verano para estudiantes dotados en una universidad tecnológica. Había sido aceptada. Era el primer paso hacia mi sueño, ingeniería, diseño, invención. Conocía de memoria el número en la sección de tarifas. También sabía que ya no lo teníamos. Rompí el papel por la mitad. En silencio. Nadie me lo pidió. Nadie siquiera sabía que me habían aceptado. Pero entregué el formulario hecho trizas a mi madre a la mañana siguiente y le dije que conseguiría un trabajo ese verano en su lugar. Ella me abrazó, brevemente. Luego volvió a revisar a mi hermana. Desde entonces, ese fue el patrón. Renuncié a partes de mí, y apenas notaban el vacío que dejaba. Trabajé durante los veranos y después de la escuela. Aprendí a reparar laptops viejas por dinero. Daba clases particulares de matemáticas a otros estudiantes. Incluso limpiaba casas los fines de semana. Cuando finalmente ingresé a la universidad, la de mis sueños, fue gracias a becas, noches sin dormir y un currículum lleno de sacrificios reales. Pero cuando llegó la carta de aceptación por correo, mis padres me dieron una sonrisa tibia. Mi madre dijo, veremos cuánto dura eso. Mi hermana se rió y lo llamó mi plan de escape. Lo acepté en silencio. Como siempre. Había un cuaderno encuadernado en cuero que guardaba desde los 12 años, marrón oscuro con costuras doradas. Dibujaba en él casi todos los días. Diseños, bocetos, conceptos de dispositivos, preguntas que aún no sabía responder. Se convirtió en mi mundo privado. Un espacio intocable por el favoritismo o el silencio. Lo llevaba a todas partes, como una armadura que nadie más podía ver. Cada vez que alababan a mi hermana, asentía. Cada vez que me olvidaban, sonreía. Me convencí de que era fuerte por no necesitar atención. Pero la fuerza sin reconocimiento, empieza a sentirse como borrado. Recuerdo una noche de otoño, en el segundo año de universidad. Volví a casa por acción de gracias. La casa estaba llena de comida, risas y el ruido de la gente poniéndose al día. Mi hermana menor mostraba su nueva rutina de baile. Mi hermana mayor acababa de ser aceptada en un programa de posgrado en trabajo social, beca completa. Todos aplaudieron. Luego mi madre se puso de pie y le entregó un regalo envuelto. Un collar. Por superar tanto, dijo, con los ojos brillando de orgullo. Yo estaba parada en la puerta, con mi bolso al hombro, sin que nadie me preguntara si quería un plato. Nadie se dio cuenta de que era mi cumpleaños. Esa noche me senté en el porche, con el cuaderno en mi regazo, las estrellas sobre mí.
Escribí 3 palabras debajo de un boceto en el que había estado trabajando durante semanas. Silenciosa. Estable. Esencial. Era una pequeña herramienta médica, nacida de recuerdos de infancia que no podía olvidar. Ellos me habían olvidado otra vez. Pero yo empezaba a recordarme a mí misma. Veían a una niña callada que nunca pedía nada. Lo que no veían era que había aprendido, dolorosamente, a no hacerlo. Pero la memoria tiene un hambre extraña, y también la dignidad. Esa noche en el porche, miré hacia un cielo que nunca dijo mi nombre, y le susurré de vuelta. Algo dentro de mí se había despertado, no fuerte, aún no. Pero no dormiría para siempre. La universidad se suponía que era un nuevo comienzo. Un lugar donde nadie me llamara la hermana de ella primero. Donde nadie confundiera mi silencio con ausencia. Pero incluso a 2 estados de distancia, los ecos del hogar me alcanzaban. Cada llamada telefónica de mi madre comenzaba con actualizaciones sobre mi hermana mayor, que bien le iba en el posgrado, que orgullosos estaban, que duro trabajaba. Cuando trataba de compartir mis noticias, entrar a la lista del decano, publicar mi primer artículo en el periódico universitario, siempre había una pausa, luego un suave que bien, cariño, antes de cambiar de tema. Incluso el dinero se convirtió en una historia que ella reescribió. Mi hermana le dijo a la familia extendida que ella había ayudado a pagar mi educación. Que la familia se había unido para apoyarme. Recuerdo haberlo escuchado de mi tía en una videollamada un domingo. Ella dijo: debes sentirte muy agradecida, después de todo lo que la familia ha hecho por ti. Parpadeé. ¿Agradecida? Vivía con becas, subvenciones y un trabajo estudio que me hacía limpiar laboratorios de biología a las 6 de la mañana antes de clases. Nunca les pedí ni un centavo. Pero aún así, sonreí y asentí con la cabeza. ¿Qué más podía hacer? Ellos tomaron el silencio que les ofrecí como una hoja en blanco. Y escribieron una historia que los hacía parecer generosos. Mientras tanto, yo sobrevivía con fideos instantáneos y puntos de comida del campus. Diseñaba proyectos freelance hasta altas horas de la noche, logotipos, interfaces, lo que la gente necesitara. Ahorraba cada dólar. No porque quisiera riquezas, sino porque quería una prueba de que había construido algo por mí misma. Pero incluso desde lejos, la voz de mi hermana encontraba maneras de hacerme sentir pequeña. Cuando vino a visitar el campus una vez con mis padres, miró mi pequeño dormitorio con una sonrisa burlona. Lindo, dijo, escaneando los libros de ingeniería sobre mi escritorio. Siempre fuiste buena con tus juguetitos. Mis juguetitos. Ella veía herramientas que algún día podrían ayudar a la gente, como si fueran juguetes. Ese mismo fin de semana, les mostré un modelo digital de mi último diseño, un estabilizador portátil y simplificado para la recuperación postquirúrgica. Había estado trabajando con un asistente de investigación en el campus que me animó a presentarlo en una competencia estatal. Mi padre apenas levantó la vista del celular. Mi madre dijo: no dejes que esto te distraiga de habilidades laborales reales. Pero mi hermana solo se rió. ¿Todavía sigues con esas cosas de la infancia? Estás desperdiciando nuestro dinero. Esa palabra. Nuestro. Ellos aún creían que me habían financiado. Que les debía algo. Duele, no porque fuera mentira, sino porque lo creían tan fácilmente. No podía hacer que vieran mi esfuerzo. Solo podía asegurarme de que el mundo eventualmente lo hiciera. Ella tuvo el centro de atención. Yo recibí las obras. Empecé a guardar una carpeta secreta en mi computadora portátil llamada Raíces. Adentro había borradores de mis diseños médicos, fotos de mis bocetos de la infancia, incluso entradas de diario sobre momentos en los que me olvidaron. Estaba recopilando mi verdad. No para pelear con ellos, sino para recordarme que yo lo había vivido. En tercer año, envié uno de mis diseños a una competencia sin fines de lucro organizada por una startup médica. Nadie en mi familia lo sabía. No les habría importado. Pero a la startup sí. Un mes después recibí un correo electrónico, una invitación a una reunión privada de presentación, una pequeña subvención para construir un prototipo, y un mentor para guiarme en el proceso de patente. No se lo conté a mis padres. No porque quisiera venganza, sino porque quería paz. Y a veces, para proteger la paz, hay que mantenerla oculta. Esa primavera,
Vi una publicación de mi hermana en redes sociales. Era una foto familiar de años atrás. Me había recortado. Su leyenda decía, mi roca. Mis padres. Mi camino. La miré durante mucho tiempo. Y luego abrí mi cuaderno, el de cuero que había guardado desde la infancia. Pasé a la página con mi boceto original del estabilizador. Al lado escribí: este es mi camino. Aunque nadie lo vea todavía. Pero el silencio del que se alimentaban empezaba a desgastarse, y algo feroz estaba creciendo en su lugar. No era ira. No era venganza. Solo la fuerza silenciosa de una mujer que ellos nunca habían conocido realmente, una mujer a la que estaban a punto de conocer. La invitación llegó en un mensaje grupal. Cena de graduación para nuestra chica, con un emoji de pancarta brillante y una foto sonriente de mi hermana en su ceremonia de graduación de posgrado. Mi madre lo envió. Mi nombre no estaba en el mensaje. Me quedé mirando el texto, releyendo las palabras, esperando alguna corrección. No hubo ninguna. Yo aún no me había graduado. Mi ceremonia era en 2 semanas. Pero estaban organizando una cena, una celebración, y no era para mí. La planearon en nuestra casa familiar, un evento en el patio trasero con catering, sillas plegables y luces de hadas. Me dijeron que fuera bien vestida. Ninguna mención de hablar. Ningún indicio de reconocimiento. Solo la suposición de que aparecería, sonreiría, y me tomaría fotos con la hermana que ellos verdaderamente creían que había llevado el peso de todos. Llegué con un vestido azul suave que había comprado de segunda mano. Me recordaba a las sábanas de mi infancia, tranquilo, desgastado, seguro. Entré por la puerta trasera con un pequeño sobre en mi bolso. Una carta de la oficina de patentes confirmando que mi solicitud había pasado a la etapa final. No se lo había contado a nadie. Se sentía como algo demasiado sagrado para compartir con personas que podrían poner los ojos en blanco. El patio estaba lleno de vecinos, amigos de la familia y primos lejanos. Mi hermana estaba bajo un arco blanco, con una copa de champán, rodeada de cumplidos y flashes de cámaras. Mi madre lloraba, del tipo de llanto alegre, apretando el pecho, que antes reservaba solo para mañanas de Navidad y visitas sorpresa. Ella ha superado tanto, seguía diciendo a cualquiera que quisiera escuchar. Nadie preguntó cómo me habían ido los exámenes finales. Nadie preguntó en qué había estado trabajando durante los últimos 3 años. Mi padre me señaló la mesa del buffet con un gesto distraído. Llené un pequeño plato y me senté en una mesa de esquina. Sola. En un momento, un amigo de la familia se inclinó y preguntó: ¿sigues estudiando, cariño? Sonreí. Me graduó este año. ¿Oh, de qué programa? Diseño biomédico. Parpadearon. ¿Eso es, como arte? Asentí de nuevo. Algo así. Y esa fue toda la conversación. Los discursos comenzaron mientras el sol se ocultaba tras los árboles. Mi madre se levantó primero, sosteniendo una tarjeta de notas y secándose los ojos. Habló sobre la fortaleza de mi hermana, su resiliencia, su liderazgo en la familia. Como siempre había sido ella quien nos mantenía unidos en los tiempos difíciles. No mencionó el verano en que renuncié a la universidad para trabajar y pagar sus facturas médicas. No me mencionó en absoluto. Luego, mi hermana subió al escenario. Llevaba la confianza como perfume, espeso, dulce, abrumador. Rió en el micrófono, agradeció al público, e hizo algunas bromas internas que me hicieron sentir como una extraña en mi propia mesa. Entonces, con el tiempo perfecto, me miró. Y por supuesto, dijo, alzando su copa, gracias a mi hermanita por recordarnos siempre que los sueños valen la pena financiar, incluso cuando solo son pasatiempos. La multitud rió. Me congelé. Incluso mi hermana menor se rió, un sonido nervioso, incierto. Mi madre sonrió y lo desestimó como humor. Mi padre bebió de su copa. Miré el mantel. Mis dedos se curvaron bajo el borde del plato. No parpadeé. No hablé. Simplemente dejé que el silencio se volviera denso a mi alrededor. Dejé que ardiera. Dejé que me enseñara. Más tarde esa noche, mientras la fiesta comenzaba a disiparse, subí a mi antigua habitación. Ahora se había convertido en un almacén. Cajas, papel de regalo, zapatos viejos.
Pero en el estante cerca de la ventana, aún ahí después de todos estos años, estaba mi cuaderno de cuero. Lo habían guardado. No porque lo valoraran, sino porque no se habían fijado lo suficiente como para tirarlo. Abrí la página del boceto del estabilizador médico. El papel estaba desgastado, pero las líneas eran limpias. Me habían borrado en cada habitación, pero no podían borrar esto. Seguí el dibujo con las yemas de los dedos y cerré la tapa con cuidado. Lo guardé en mi bolso como una carta de alguien que todavía creía en mí. Bajé justo a tiempo para ver a mi hermana posando con un grupo de invitados. Su brazo alrededor de mi madre. Su sonrisa amplia y brillante. «Espera», dijo alguien, «está tu otra hija también». Mi madre se giró lentamente, con los ojos buscando. Me vio cerca de la puerta de la cocina y dijo: «Oh, ella está por ahí». Como si fuera un accesorio que alguien había extraviado. Elogiaron a mi hermana por la forma en que apoyaba a la familia. Por ayudarme a encontrar mi camino. Por ser tan desinteresada. No dije nada. Observé, quieta. Esa noche, me acosté en mi vieja cama, escuchando los sonidos lejanos de risas abajo. Luego metí la mano en mi bolso, saqué la carta de patente y la leí de nuevo. Estimada solicitante. Su diseño ha pasado la revisión técnica primaria y entra en la etapa final. Se le notificará el cronograma de publicación y número de patente dentro de 6 semanas. No hubo aplausos en la habitación. Ni copas chocando. Ni fotos. Pero por primera vez en mi vida, me sentí vista. Los había observado olvidarme durante tanto tiempo que casi empecé a creer que era olvidable. Pero la carta en mi mano decía lo contrario, decía que mi nombre estaría impreso donde ninguno de los suyos jamás se había atrevido a llegar. Ellos reían sin mí, pero pronto, el mundo no lo haría. Volví al campus a la mañana siguiente sin despedirme. Nadie notó que me había ido. Caminé el camino familiar desde la parada de autobús hasta mi dormitorio, lento, constante, cada paso suave como caminar entre la niebla. El aire de primavera era cálido, pero sentía un escalofrío en el pecho que no se iba. No era ira. No era tristeza. Era algo más pesado, como el cierre de una puerta que había esperado demasiado tiempo que alguien más abriera. Abrí la puerta de mi dormitorio y me quedé un rato en el umbral. Mi cama estaba deshecha, los libros aún apilados en el escritorio, notas clavadas en la pared. Mi vida, en pausa, esperando que alguien la viviera por completo. Me dejé caer al suelo junto a la cama, con la carta de patente en una mano y el cuaderno en la otra. Y entonces lloré. No en voz alta. No como en las películas. Fue una ruptura silenciosa, de esas que no hacen sonido pero sacuden el mundo dentro de tu piel. Años de ser ignorada, minimizada, reescrita, todo subió como vapor y desapareció entre las baldosas del techo. Lloré por la niña que trabajó turnos de 16 horas en silencio mientras su hermana publicaba selfies sobre su apoyo. Por la joven que ganó una beca y escuchó a su madre decir: «No te hagas muchas ilusiones». Por el cumpleaños olvidado. El nombre borrado. Los sueños no dichos. Y luego, cuando las lágrimas se detuvieron, sentí que algo cambió. Me incorporé. Me limpié el rostro. Tomé un bolígrafo. Abrí mi cuaderno de cuero en una página nueva. En la parte superior escribí: «Esta es la última vez que espero ser vista». Debajo, esbocé una versión revisada de mi prototipo, líneas más definidas, mecánica más refinada. El tipo de dibujo que no pedía aprobación. Declaraba. Me di cuenta entonces de que había estado suplicando en formas silenciosas. Cada mensaje, cada actualización, cada intento de mostrarles lo que estaba haciendo, todo era yo extendiendo las manos abiertas, esperando que lo notaran. Esperando que dijeran: «Estamos orgullosos». Pero el orgullo de personas que solo te ven cuando les beneficia, no es orgullo en absoluto. Es una herramienta de control. Y ya no quería que me sostuvieran así. Esa semana, tomé una decisión. No más actualizaciones. No más visitas. No más espera. Concentré toda mi energía en el diseño final del dispositivo. Me reunía con mi mentora 2 veces por semana. Practicaba mi presentación para la Junta de Innovación de la universidad. Escribía hasta altas horas de la noche, documentando mi proceso, reescribiendo mi propuesta,
construyendo algo que nadie pudiera ignorar, no porque fuera ruidoso, sino porque era real. Dejé de responder al chat familiar. Dejé de reaccionar a las publicaciones de mi hermana. Dejé que siguieran con sus historias. Podían quedárselas. Estaba escribiendo uno nuevo. En mi última reunión con la oficina de patentes antes de graduarme, el examinador se inclinó sobre la mesa y dijo algo que nunca olvidaría. Eres joven, dijo, dando golpecitos suaves en mi boceto, pero esto es un trabajo sólido. Lo sabes, ¿verdad? Asentí. Él sonrió. He visto muchas presentaciones. La mayoría son ideas. Esto es aplicación. Las personas como tú no necesitan aplausos. Construye lo que otros algún día necesitarán. Salí de ese edificio hacia la luz del sol. Y por primera vez, no pensé en mi hermana. No pensé en los suspiros despectivos de mi madre ni en los silencios de mi padre. Pensé en la niña que solía trazar la luz de la luna en la pared de su habitación con las yemas de los dedos y se preguntaba si alguna vez la encontraría de vuelta. Esa noche, caminé hasta el lago del campus y me senté bajo el viejo sauce. Estaba quieto. El agua brillaba como un espejo demasiado temeroso para hablar. Abrí mi cuaderno de nuevo. Y escribí una frase. Los perdono. Pero ya no los llevaré conmigo. Porque el perdón no es un puente, es una liberación. Y finalmente, estaba lista para soltar. Pensé que el silencio era el peso que tenía que cargar, pero era el permiso que necesitaba para elevarme. Esa noche junto al lago, no hice ningún sonido. Solo cerré mi cuaderno, me levanté y me alejé de la versión de mí que esperaba. Hacia la versión que iba a llegar. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Me encantaría conocer tus pensamientos, déjalos en los comentarios. La graduación se acercaba con una quietud que nunca esperé. El campus vibraba con emoción, sesiones de fotos bajo los cerezos, birretes decorados, despedidas nocturnas resonando en los pasillos de los dormitorios. Pero dentro de mí, todo estaba en silencio. No entumecido. No frío. Solo, quieto. Caminaba más despacio. Hablaba menos. Sonreía solo cuando llegaba a mis ojos. Y porque ya no intentaba demostrar nada, me volví invisible de una manera nueva, no borrada, sino autosuficiente. Mis profesores lo llamaban enfoque. Mis compañeros lo llamaban paz. Nadie veía la tormenta que se preparaba detrás de esa calma. En casa, asumían que estaba ocupada con los exámenes finales. No había respondido los últimos 4 mensajes en el chat familiar. Mi hermana me escribió una vez, un meme sobre por fin ser adulta, seguido de una foto de la llave de su nuevo apartamento. Nunca respondí. Observaba su vida desde la misma distancia desde la que ella había observado la mía, filtrada a través de fotos curadas y aplausos imaginados. Que se lo quedara. Yo estaba construyendo algo más duradero que la atención. Una mañana, estaba de pie en el vestíbulo de la oficina de patentes, sosteniendo una carpeta manila. Adentro, mi prototipo revisado, nuevas notas técnicas y una solicitud de adelanto del cronograma de aprobación. Mi mentora había enviado una recomendación. La Junta de Innovación de la universidad había enviado una carta de respaldo. Mientras esperaba a ser llamada, abrí mi cuaderno de cuero y pasé la mano por la tapa. La costura dorada comenzaba a deshilacharse. Las páginas olían vagamente a tinta y tiempo. Adentro había 14 años de ideas, desordenadas, esperanzadas, precisas. Pasé a la primera página, un boceto de una simple herramienta plástica que dibujé después de la cirugía de mi hermana. Un dispositivo que imaginé podría ayudar a personas como ella a moverse con menos dolor. Tenía 12 años. Solo una niña con grandes pensamientos y sin audiencia. Y ahora esa misma idea estaba a días de ser patentada. No un sueño. Un documento. No lloré. No sonreí. Solo cerré el cuaderno y me susurré. Casi. Llamaron mi nombre. Entré a la oficina y entregué todo, tranquila, confiada, preparada. La recepcionista levantó la vista, miró mi cuaderno, y dijo. Siempre llevas eso contigo, ¿verdad? Asentí. Me construyó. De regreso al campus, los preparativos para la graduación se intensificaban. Mi departamento me envió un correo diciendo que había sido seleccionada para recibir un reconocimiento del profesorado.
No era ser la oradora principal. No era un discurso. Pero era algo pequeño y verdadero. Preguntaron si quería incluir una nota personal en el programa de la ceremonia. Lo mantuve simple. A quienes ven en el silencio lo que otros pasan por alto, gracias. La noche antes de la ceremonia, recibí un correo de la Oficina de Relaciones Externas de la universidad. Asunto: aprobación de anuncio público, colaboración de patente. Lo abrí con las manos temblorosas. Adentro había un borrador de comunicado de prensa, programado para publicarse después del evento de graduación. Anunciaba la colaboración de la universidad con mi diseño, el inicio de la producción piloto y una cita de mi mentora. Y en la parte superior, en negrita e inconfundible: inventora, mi nombre. Mi corazón no se aceleró. Se expandió. Imprimí el comunicado y lo guardé en mi cuaderno. Doblado con cuidado, perfectamente cuadrado. A medianoche, caminé al patio central. Las luces de las ventanas de la biblioteca parpadeaban como estrellas lejanas. Me senté en una banca y respiré el aire de todo lo que había sobrevivido. Todo lo que había construido cuando nadie miraba. Luego saqué algo que había guardado por años, una pequeña ficha doblada. Era de 8º grado. Mi maestra había devuelto uno de mis primeros diseños con un comentario escrito a mano. Ves el mundo de manera diferente. No pierdas eso. Esa tarjeta había vivido en el bolsillo trasero de mi cuaderno desde entonces. La presioné entre mis dedos como un voto. Se burlaron de mí por aferrarme a sueños de la infancia. Pero esos sueños eran planos. Y los había seguido, ladrillo por ladrillo. A la mañana siguiente, me puse mi toga de graduación sin decírselo a nadie. Rechacé traer a la familia. Le dije a la universidad que no tenía invitados para sentar. No era por despecho. Fue claridad. Ellos aplaudieron más fuerte cuando yo me quedé pequeña. Que se queden donde están los ecos. Caminé al auditorio con la carta en mi cuaderno. Mi birrete estaba sin adornos. Sin brillantina. Sin frases. Solo un pequeño alfiler dorado que encontré en una tienda de segunda mano esa semana, con forma de bisagra. Porque sabía lo que ellos nunca entendieron. Las puertas no se abren solas. A veces, primero construyes la bisagra. Había llegado, en silencio. Sin pancartas. Sin aplausos. Pero el papel doblado dentro de mi cuaderno no necesitaba ruido. Necesitaba luz del día, y mañana, toda la sala lo vería. Que se rieran una vez más. No los detendría. Su momento estaba llegando, y el mío también. 2 días antes de la graduación, recibí una carta que lo cambió todo. No un correo electrónico. No un mensaje. Una carta real, papel grueso, tinta azul, un sello grabado en la esquina. La abrí sola en mi dormitorio, la ventana entreabierta, el aire con aroma a principio de verano. Mi compañera de cuarto ya se había mudado. El silencio era absoluto. Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. Notificación de aprobación final, número de patente pendiente de asignación. Leí las palabras 2 veces. Luego una tercera. Era real. Mi diseño, el estabilizador que comenzó como un garabato junto a una cama de hospital, había sido aprobado. Había pasado cada revisión, cada modificación, cada examen técnico. Era mío. Nadie podía reescribir eso. Nadie podía reclamarlo. Nadie podía borrarme de eso. Doblé la carta lentamente y la deslicé en la parte trasera de mi cuaderno de cuero. Encajó perfectamente, como si hubiera estado esperando ese lugar todo el tiempo. Luego miré por la ventana y susurré las únicas palabras que pude pronunciar. Está hecho. Esa misma tarde, la oficina del decano me envió un correo. La universidad iba a incluir a ciertos estudiantes en un comunicado de prensa posterior a la ceremonia, sobre logros en innovación y becas. Me preguntaron si estaría dispuesta a compartir una breve cita sobre perseverancia o transformación. Respondí con una sola frase. A ella la criaron para ser elegida. Yo me crié para sobrevivir. Al día siguiente, mi hermana publicó un video en redes sociales, bailando en su nuevo apartamento, mostrando su llave como si fuera un trofeo. El pie de foto decía: por fin lo logré. Del sacrificio al éxito. Docenas de comentarios.
emojis de fuego. Manos aplaudiendo. Debajo, alguien escribió: debes estar tan orgullosa de haber ayudado a tu hermana a graduarse también. Ella le dio me gusta al comentario. Respondió: siempre. Ella me debe todo. No lloré. No temblé. Simplemente cerré la aplicación. Porque tenía algo mejor que una respuesta. Tenía pruebas. Pruebas literales, páginas de declaraciones firmadas, registros de presentación, planos de diseño, cartas de mentoría. Todo con mi nombre. Todo bajo mi control. Nadie me financió. Nadie me levantó. Cada centímetro fue tallado con mis propias manos. La mañana de la graduación llegó en silencio. Los pasillos olían a perfume y papel nuevo. Mis compañeros reían y se abrazaban, ajustando borlas y posando para fotos. Yo me mantuve en mi carril, una figura callada en un mar de celebración. Caminé con propósito, mi cuaderno metido bajo la toga, la carta de patente doblada adentro como una columna vertebral. La ceremonia fue larga, formal, educada. Cuando dijeron mi nombre, me puse de pie, di un paso al frente y estreché la mano del decano. El aplauso fue suave. Pero no lo escuché. Porque algo más fuerte había comenzado dentro de mí, no ruido. Claridad. Regresé a mi asiento y abrí la carpeta que me entregaron. Mi diploma, un reconocimiento departamental. Y una carta personal del presidente del Comité de Innovación. Decía: tu diseño cambiará vidas. Nos sentimos honrados de haber apoyado tu camino. Debajo había una firma y una línea que recordaría para siempre. La verdadera innovación suele comenzar donde nadie está mirando. Seguí las palabras con el pulgar. Esto no era solo un final. Era una bisagra. Afuera, mientras los graduados salían al sol, me quedé sola bajo un árbol en el borde del césped. Mi familia no había venido. Nunca confirmaron asistencia. Tal vez pensaron que no valía el viaje. Tal vez asumieron que serían invitados a algo más grande más tarde, una boda, una oferta de trabajo, una celebración por la que pudieran llevarse el crédito. ¿Qué esperen? Este no era su momento. Sujeté mi cuaderno cerca, mis dedos envueltos alrededor del cuero suave. Recordé la primera vez que dibujé un diagrama en él, como mi lápiz temblaba con inseguridad. Recordé la noche en el porche cuando nadie recordó mi cumpleaños. El discurso de mi madre que me borró. La risa que no dejaba espacio para respirar. Y recordé la voz callada dentro de mí que había susurrado, una y otra vez: sigue adelante. Lo hice. Ahora era su turno de mirar. La representante de la universidad se acercó justo cuando estaba por irme. Sonrió, profesional pero cálida. Estamos compartiendo el comunicado de prensa esta noche, dijo. Tu cita es hermosa. Creo que la gente realmente la va a sentir. Asentí. Gracias. Me entregó una copia impresa, la misma que se enviaría por correo, se publicaría y se archivaría en los registros de la universidad. Miré el titular en negrita y negro. Estudiante recibe aprobación de patente para diseño médico original. Una historia de innovación, independencia y fuerza silenciosa. Y debajo, mi nombre. No el de mi hermana. No el de mi familia. El mío. Doblé el papel y lo deslicé de nuevo dentro de mi cuaderno, mi testigo más antiguo. La próxima vez que alguien me preguntara qué hice con su dinero, no respondería. Simplemente abriría la página, y dejaría que el silencio les mostrara en quién me había convertido. Aparecieron en el último minuto. No en la ceremonia, claro. Nunca preguntaron la hora ni el lugar. Pero esa misma tarde, justo cuando salía del edificio de la universidad con mi carpeta y mi cuaderno, mi hermana llamó. Estamos aquí, dijo, con voz casual, como si nada hubiera pasado. Me detuve. ¿Dónde? En el estacionamiento, dijo. Mamá quería llevarte a celebrar. Celebrar. Esa palabra, después de años de cumpleaños fríos y silencio, después de la fiesta donde brindaron por ella y me hicieron invisible, sonaba hueca. Pero no dije nada. Ya había aprendido el poder de eso. Los encontré afuera. Mi madre llevaba tacones y gafas de sol, sonriendo como si estuviera orgullosa. Mi padre vestía una camiseta tipo polo, con una bolsa de regalo que parecía reutilizada.
Y mi hermana estaba frente al auto como si fuera dueña de la tarde. Ella dio el primer paso. «Felicidades, genia», dijo, dándome una palmadita en el hombro. «Por fin lo lograste. Y después de todo lo que hicimos para ayudarte». La miré. Ella seguía sonriendo, esperando que el remate hiciera efecto. Asentí una vez. «Sí. Lo logré». Sugirieron un pequeño restaurante a unas cuadras, mesas al aire libre, servilletas impecables, cubiertos relucientes. Mi madre preguntó sobre la ceremonia, el profesorado, los profesores lindos. Mi hermana tomó fotos y me etiquetó en una publicación titulada «De una historia de éxito a otra». Cuando llegó la comida, se inclinó y lo dijo. Con una risa, por supuesto. «¿Sabes?», dijo, levantando su vaso de limonada, «aún no puedo creer que todo ese dinero haya ido a un título en diseño. Pero bueno, tal vez algún día valga la pena». La mesa se rió, incluso mi madre sonrió con sorna. Y lo dejé ahí. Dejé que se extendiera sobre el mantel como una sombra. Entonces, en silencio, metí la mano en mi bolso. Saqué el comunicado de prensa, doblado una vez, luego otra, y lo deslicé sobre la mesa. Sin palabras. Solo movimiento. Mi padre lo tomó primero, se ajustó las gafas y empezó a leer. Mi madre se inclinó. Mi hermana alzó una ceja, luego volvió a reír, pensando que era una broma. Hasta que no lo fue. Su risa se apagó cuando vio las palabras. Aprobación de patente de los Estados Unidos. Inventora, mi nombre. Adoptado en programa piloto de diseño universitario, comenzando producción temprana. Vi cómo el color desapareció de su rostro. «No puede ser», dijo. Esto es real». Asentí una vez. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier insulto que me hubieran lanzado. Entonces lo dije. La frase que había ensayado en mi cabeza durante años. Pensaban que era una invitada. Era la inventora. Mi madre dejó el tenedor. Mi padre carraspeó. Mi hermana miró el papel como si la hubiera traicionado. Habían venido esperando ser el centro de mi historia de éxito, los que creyeron en mí desde siempre, los que se sentarían a mi mesa y recibirían aplausos también. Pero ahora no había aplausos. Solo realización. Mi hermana intentó recuperarse. «Bueno, quiero decir, siempre supe que tenías potencial. Quiero decir, te apoyamos lo más que pudimos». La miré lentamente. «Te burlaste de mí en tu cena de graduación. Lo llamaste un pasatiempo. Dijiste que desperdicié dinero que nunca me diste». Abrió la boca, y luego la cerró otra vez. Mi voz se mantuvo suave. «La escuela me financió. Becas. Subvenciones. Noches sin dormir. Eso fue lo que me ayudó. Y yo me ayudé». Entonces me levanté, doblando el papel, deslizándolo de nuevo en mi cuaderno. El camarero trajo la cuenta. La pagué. Calladamente. Por completo. Nadie protestó. Me giré para irme. Y mientras caminaba, escuché que uno de ellos, tal vez mi padre, susurró. No lo sabía. Seguí caminando. Había dicho suficiente. Esa noche, la universidad publicó el artículo de prensa en línea. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de profesores, estudiantes, algunos medios. Los comentarios se acumularon bajo la publicación. Personas compartiendo, elogiando, etiquetando a amigos. Uno decía. Ella construyó su propio nombre. Y ahora el mundo lo sabe. Apagué el teléfono. Me senté junto a la ventana con mi cuaderno en el regazo. Y finalmente me permití sonreír. Porque durante todos estos años, me habían llamado silenciosa. Pasiva. Humilde. Pero no era ninguna de esas cosas. Era paciente. Y ahora, era el momento. Entraron a ese almuerzo pensando que les debía un brindis. Lo que les di fue la verdad, y el sonido de sus propias palabras colapsando sobre sí mismas. Intentaron definirme, pero el mundo acababa de aprender mi verdadero nombre. A la mañana siguiente, desperté con silencio. No del tipo pacífico, sino la quietud frágil que queda después de un terremoto.
Mi teléfono vibraba de vez en cuando, llamadas perdidas de mi madre, un mensaje de mi hermana que decía simplemente: ¿Podemos hablar? Otro de mi padre: tu madre está molesta. Nos tomaste por sorpresa. Tomaste por sorpresa. Esa palabra me hizo detenerme. Ellos me habían borrado durante años, reemplazado mi esfuerzo con su narrativa, convertido mi sacrificio en su medalla. Y sin embargo, yo era la que los había tomado por sorpresa. No. Simplemente había corrido la cortina. Pero no respondí. En su lugar, abrí de nuevo mi cuaderno y escribí una nueva entrada. Que se sienten en el silencio en el que me dejaron. Esa semana, regresé al campus para una exhibición final de estudiantes, una celebración para los graduados que habían sido parte de iniciativas de innovación. La universidad había invitado a donantes, prensa, profesores y ciertos familiares de los estudiantes destacados. Cada uno de nosotros tendría una mesa para mostrar nuestro trabajo. La mía incluía un modelo impreso de mi diseño médico, una copia enmarcada de la aprobación de patente y, por petición silenciosa de mi mentora, mi boceto original de la infancia. La noche antes del evento, recibí un mensaje de la universidad. Se había enviado un correo a las familias e invitados locales, con la lista de los estudiantes homenajeados e invitándolos a asistir. Sabía que mi nombre estaba en esa lista. Y sabía que ellos vendrían. No porque les importara, sino porque, de repente, al mundo sí le importaba. Me habían observado desde la banca durante años, indiferentes. Hasta que otras personas comenzaron a aplaudir. Así que me preparé. Llegué temprano el día de la exhibición. Vestida con una blusa verde oscuro, el cabello recogido, mi cuaderno de cuero bajo el brazo como un capítulo final esperando su lugar. Mi mesa de exhibición estaba en el centro de la sala, iluminada suavemente y con una vitrina de vidrio para el prototipo. La gente fue entrando poco a poco, estudiantes con sus familias orgullosas, profesores dando la mano, periodistas tomando fotos. Yo sonreía suavemente cuando me hablaban, asentía cuando me elogiaban. Pero permanecía firme, centrada, con los pies en la tierra. Entonces los vi. Mi madre, con un collar de perlas. Mi padre, incómodo en un saco. Mi hermana, con un abrigo rojo llamativo como si tuviera algo que reclamar. Escanearon la sala y me encontraron. Esta vez, no aparté la mirada. Caminaron hacia mí, no muy rápido, no con vergüenza, pero con la postura nerviosa de quienes se dan cuenta de que el foco se ha movido, y ya no están debajo de él. Mi hermana habló primero. Vaya, dijo, observando la exhibición. Esto es impresionante. Asentí. Gracias. Mi madre sonrió con rigidez. Estamos sorprendidos. No sabíamos que estabas trabajando a este nivel. Sin disculpas. Solo confusión envuelta en orgullo, como si intentaran decidir si debían sentirse impresionados o insultados. No les di nada. Solo una pausa. Entonces abrí mi cuaderno, el mismo del que nunca preguntaron, y saqué la hoja final doblada. Una invitación formal de la universidad para participar en una mesa redonda privada con profesionales de la industria el mes siguiente. Solo 4 graduados habían sido invitados. La coloqué sobre la mesa. Que lo leyeran. Mi padre la recogió lentamente. ¿Realmente estás haciendo esto? Lo miré. Lo he estado haciendo. Solo que ustedes no lo vieron. Mi hermana se movió incómoda. ¿Sabes? Dijo, si nos lo hubieras dicho antes, podríamos haberte ayudado. Podríamos haber, no sé, escrito algo sobre cómo te apoyamos durante la universidad. Ahí estaba otra vez. La reescritura. El intento de subirse a una historia que nunca construyeron. Sonreí. Ya lo hicieron, ¿recuerdas? Aquella cena de graduación. Cuando solo era un pasatiempo. Se sonrojó. Mi madre desvió la mirada. Cerré el cuaderno. Luego rodeé la mesa y los enfrenté por completo. Pasaron años actuando como si yo fuera un personaje de fondo en su historia, dije, con voz tranquila. Y lo acepté, porque pensaba que amar significaba encogerme. No dijeron nada. Pero ya no soy pequeña, continué. Y no estoy enojada. Solo que, no los necesito aquí. Mi madre parpadeó. ¿Estás diciendo que deberíamos irnos? Estoy diciendo, dije suavemente, que me gané este momento.
Y quiero estar en él sola. Silencio. Real esta vez. Se quedaron un momento más, inseguros, no bienvenidos, sin querer admitirlo. Luego, lentamente, se dieron la vuelta y se fueron. Sin escándalo. Sin lágrimas. Solo la retirada lenta de quienes se dan cuenta de que la puerta que una vez cerraron, puede que ya no se abra. Habían venido esperando compartir el foco, sin darse cuenta de que ya había pasado de largo. Yo me quedé ahí, sola, firme, completa, mientras la multitud crecía a mi alrededor. No por quien ellos pensaban que yo era, sino por quien me había convertido en silencio. Y mañana, no solo oirían mi nombre. Lo recordarían. La sala se llenó rápidamente. Padres, donantes, exalumnos, profesores, todos atraídos a la exhibición como polillas a la luz. Cada mesa brillaba con ambición. Carteles. Pantallas. Modelos. Y luego, estaba la mía. Simple. Precisa. Solo una carta de patente enmarcada, un prototipo sellado en vidrio, un boceto infantil. Doblado. Y un cuaderno de cuero. No llamé la atención. No levanté la voz. Pero la fila frente a mi mesa seguía creciendo. La gente se inclinaba. Hacían preguntas suaves. Tocaban el borde de la vitrina como si contuviera algo raro. ¿Por qué lo hacía? Un decano se paró a mi lado por un momento, sonriendo. Luego dijo: ¿Estás lista para hablar? Asentí. El micrófono estaba colocado cerca del podio central. No era para discursos, solo para reconocimientos informales. Cada graduado invitado debía presentar brevemente su trabajo, agradecer, y hacerse a un lado. Pero en el momento en que toqué el micrófono, la sala se detuvo. No fue planeado. Pero el silencio cayó de todos modos. Miré al público. Ellos estaban ahí, mi familia, de pie hacia el fondo. Y por primera vez, no me sentí pequeña bajo su mirada. Me sentí arraigada. Nunca pensé que estaría aquí, comencé suavemente. No porque dudara de mi trabajo, sino porque estaba acostumbrada a ser invisible. Una pausa. Mi nombre figura como inventora en una patente aprobada este mes. Pero la primera versión comenzó cuando tenía 12 años. Sentada en una sala de espera mientras alguien a quien amaba se recuperaba de una cirugía. Abrí mi cuaderno. Lo levanté. Este boceto fue el comienzo. Sin dinero. Sin aplausos. Solo lápiz sobre papel. Seguí diseñando. Seguí estudiando. Seguí apareciendo, incluso cuando nadie preguntaba si necesitaba ayuda. Mi voz permaneció tranquila. Pero quiero agradecer a quienes me financiaron. Los desconocidos que leyeron mis solicitudes. Los mentores que ofrecieron su tiempo. Los profesores que creyeron en estudiantes silenciosos. Sonreí entonces. Y a quienes pensaron que estaba perdiendo el tiempo, gracias también. Me dieron silencio. Y en él, encontré el espacio para construir algo duradero. Retrocedí. Sin música dramática. Sin flashes. Solo. El sonido de aplausos. Lento al principio. Luego más fuerte. Luego constante. Una mujer en la primera fila, una donante visitante, se levantó. Luego un estudiante cerca del fondo. Y poco a poco, el aplauso se elevó, rodeándome como una ola que había tardado años en formarse. Aplaudieron por mí. Solo por mí. Me giré, apenas, hacia donde estaba mi familia. Las manos de mi madre flotaban a sus costados, inseguras. Mi padre asintió una vez, con una suavidad desconocida en sus ojos. Mi hermana miró hacia otro lado. Ellos habían aplaudido por ella una vez. Pero cuando yo me puse de pie, se quedaron en silencio. Y no era ira. Era reconocimiento. Del tipo que llega demasiado tarde para cambiar el pasado. Pero justo a tiempo para presenciar el futuro. Después de la exhibición, la gente se acercó con preguntas, tarjetas, propuestas. Les di las gracias. Respondí brevemente. Prometí hacer seguimiento. Pero cuando el último invitado se fue, me quedé sola junto a mi mesa, una mano descansando sobre el cuaderno. Había resistido años de ser ignorado.
Ahora, sería archivado en la Biblioteca de Innovación de la universidad. Lo abrí una última vez, pasé a la primera página y escribí suavemente debajo del boceto original. Patente almohadilla aprobada. Ya no es una idea. Ya no soy invisible. Mientras recogía mis cosas, se acercó una niña, quizás 12, quizás 13. Estaba con su madre pero se quedó atrás, con los ojos bien abiertos. Me gusta tu dibujo, dijo. ¿De verdad lo hiciste de niña? Asentí. Sacó de su mochila una libreta de espiral, sosteniéndola contra el pecho. Yo también dibujo. Sonreí, algo suave, algo lleno. Sigue haciéndolo, le dije. Incluso si nadie aplaude. Ella sonrió y salió corriendo. La sala se vació. Salí a la luz de la tarde, tranquila, sola, y completamente entera. Nadie me siguió. Y por primera vez, no miré hacia atrás. Salí de esa sala sin más de lo que llevaba conmigo. Sin reflectores. Sin comitiva. Solo mi nombre en negrita. Los ojos iluminados de una niña. Y el eco de una ovación de pie que me pertenecía solo a mí. ¿Alguna vez viste a alguien subestimar a la persona equivocada? Cuéntanos tu historia en los comentarios. No dijeron mucho en el camino de regreso. Lo supe porque mi hermana no publicó nada. Ningún video de seguimiento, ninguna foto triunfal en grupo, ningún pie de foto sobre el apoyo familiar. Solo silencio. Del tipo que pesa. No por dolor, sino por rendición de cuentas. Esa noche, mi madre me envió un mensaje de texto con una sola línea. Deberías habérnoslo dicho. Miré la pantalla, inexpresiva. ¿Decirles? Les había estado diciendo toda mi vida. En notas que nunca reconocieron. En bocetos pegados al refrigerador que desaparecían antes del amanecer. En actualizaciones susurradas recibidas con miradas vacías. No. Simplemente nunca escucharon. Así que ahora, no respondí. Al día siguiente, mi padre envió un correo electrónico, corto, rígido, confundido. Preguntaba si necesitaba ayuda para declarar impuestos por eso de la patente. Un intento, tal vez. O quizás otra forma de meterse. No respondí. Porque aún no entendían. No necesitaba su ayuda. Nunca la necesité. Solo había querido su fe. Y ahora que había superado el hambre de ella. Sus gestos llegaban demasiado tarde, flácidos, sin raíces, innecesarios. El mensaje de mi hermana llegó 3 días después. Era más largo. Más emotivo. No sabía que estabas trabajando en algo así. Solo bromeaba en la cena. Lo siento si sentiste que te robé el momento. Las dos hemos pasado por mucho. Tal vez podríamos hacer algo juntas algún día. ¿Una colaboración? A la gente le encantaría. Una colaboración. Como si fuéramos iguales en esto. Como si los años de condescendencia y crueldad pudieran reducirse a un proyecto en equipo simpático. Un arco de redención para redes sociales. No la bloqueé. Solo archivé el mensaje. Porque esto, todo esto, era la consecuencia que nunca vieron venir. No furia. No venganza. Sino silencio. Completo y elegido. En la universidad, mi vida floreció como si hubiera estado esperando exactamente este respiro. Me ofrecieron una pasantía de verano en la firma que ayudó a guiar mi prototipo. Uno de los ingenieros me apartó después de una reunión y dijo: tu trabajo es diferente. No solo inteligente. Se siente. Lo decía en serio. Y por una vez, dejé que el cumplido se asentara. No por arrogancia, sino porque me lo había ganado. Cada centímetro. Cada noche en vela. Cada duda desechada. Mi nombre comenzó a aparecer en lugares que antes solo tenían ecos de otros. Artículos. Propuestas. Una invitación a un panel sobre mujeres en diseño y medicina. Nadie me presentó como la hermana de alguien. Solo como yo misma. En un almuerzo de bienvenida, alguien me preguntó si tenía una red de apoyo en casa, familia, mentores, comunidad. Sonreí. Mi mentora, dije. Y un cuaderno que tengo desde los 12 años. Rieron, suavemente. No con burla.
sino como si entendieran. El cuaderno ahora estaba en una pequeña vitrina en la esquina de mi oficina, junto a una foto de mi prototipo. Y una carta enmarcada de la oficina de patentes. No necesitaba abrirlo todos los días. Sus páginas ya habían hablado por mí. Una noche, una excompañera me escribió. Había asistido a la exhibición y dijo. Tu familia parecía impactada. Como si hubieran visto algo que no sabían cómo manejar. Solo le respondí. Lo hicieron. Porque la verdad, cuando por fin llega, tiene una forma de reacomodar la sala. Puedes fingir que eres dueña de la historia de alguien durante años. Hasta que la verdadera autora se presenta. Y cuando lo hace. Cuando se pone de pie sin titubear, sin ruido, sin necesidad. La sala se queda quieta. No por vergüenza. Sino por reconocimiento. Del tipo que no pide una disculpa. Solo sostiene el espejo. Y se aleja. Ellos una vez usaron mi silencio para borrarme. Pero ahora, el silencio entre nosotros era mío. No vacío. No enojado. Solo, completo. Y cuando volvieron a llamar, con la esperanza de regresar, encontraron solo una puerta que ya no se abría. No estaba cerrada con llave. Simplemente se había movido. Muy, muy lejos de su alcance. Pasó el tiempo. Las semanas se desdibujaron en el verano. Me mudé a un apartamento tranquilo no muy lejos de la firma. Paredes blancas, luz suave, un pequeño balcón con espacio para una mesa y una silla. Sin desorden. Sin ruido. Por primera vez, cada habitación a la que entraba contenía solo mi voz. Y no la llenaba con ecos. La llenaba con aliento. No colgué nada en las paredes al principio. Ni premios, ni recordatorios. Solo un boceto enmarcado del cuaderno, la primera forma del prototipo. Colocado junto a mi hervidor. Mañana tras mañana, observaba la luz del sol caer sobre sus esquinas y pensaba. Hice esto. Sin aplausos. Sin testigos. Aún así, lo hice. Nunca bloqueé a mi familia. Pero no los busqué. Lo intentaron, poco a poco. Un mensaje de texto de mi madre, una foto de hortensias del jardín delantero. Sin texto. Solo la imagen, como si pudiera anclar algo no dicho. Luego otro mensaje, una receta reenviada. Otra vez sin contexto. Mi padre envió 2 correos más. El segundo preguntaba cómo iba mi proyecto. Lo leí mientras revisaba una oferta de financiación. Faltaban semanas para que licenciara el diseño a la línea de productos de una empresa de tecnología asistencial. Él nunca sabría qué significaba proyecto. Y ya no tenía energía para explicárselo. Aún así, sentí que algo cambiaba. No perdón. Todavía no. Pero, distancia. Un tipo nuevo. No dolorosa. No amarga. Solo amplia. Espaciosa. Tenía espacio para respirar. Mi hermana publicaba menos. Algunas fotos viejas, pies de foto que se sentían forzados. Una vez compartió una cita. Algunas personas esperan toda su vida por el reconocimiento que nunca se les debía. Sonreí al verla. No con enojo. Con reconocimiento. Ella seguía narrando. Pero menos personas escuchaban. La gente recordaba la exhibición. Recordaban mi nombre. Recordaban los aplausos. Y nadie olvidaba que cuando yo me levanté, ella se quedó en silencio. Una noche, recibí una carta. Escrita a mano. Era de mi hermana menor. Ella había observado todo desde la periferia. Demasiado joven para hablar entonces. Demasiado callada para intervenir. Su nota era pequeña, insegura. Pero dentro, escribió. Vi cómo te trataban. No dije nada. Debí hacerlo. Lo siento. Siempre creí en ti. Solo que no sabía cómo ser más fuerte que ellos. Me quedé con la carta en el regazo durante mucho tiempo. Luego tomé mi cuaderno, no el original, sino uno nuevo que había comenzado. Páginas limpias. Costuras doradas. Y en él, le escribí una carta de vuelta. Nada formal. Solo.
No tenías que ser más fuerte. Solo tenías que ser real. Gracias. La envié por correo al día siguiente. Porque algunas conexiones merecen luz. Y otras es mejor dejarlas en la sombra. Una tarde, entré a un pequeño hospital donde el prototipo había comenzado su fase de prueba. No estaba allí para un recorrido. Solo de visita. En silencio, observando. En el ala de fisioterapia, vi a un paciente sosteniendo algo en la mano. Ligero, curvado, familiar. Mi estabilizador. Lo usaban como si siempre hubiera estado ahí. No nuevo. No revolucionario. Solo, correcto. Salí al pasillo. Dejé que el momento presionara contra mi pecho como una lluvia tibia. No era orgullo. Ni siquiera alegría. Era llegada. Eso era lo que ellos nunca entendieron. Que no estaba construyendo una corona. Estaba construyendo una llave. Y ahora, las puertas se abrían. No ante los aplausos. Sino ante el uso. Ante la sanación. Ante el propósito. Y nada de lo que dijeran. Ni lo que olvidaran decir. Podía tocar eso ya. Aún pensaba en ellos a veces. Sobre todo cuando el cielo se tornaba lavanda antes del anochecer. Esa luz suave que hace que incluso el silencio se sienta tierno. Pensaba en la niña que solía ser. Suplicando una mirada. Un gesto. Un lugar en la mesa. Ahora. Comía sola, a menudo. En paz. No en soledad. En soberanía. Y me di cuenta de algo simple. La distancia en la que ahora vivían. La ausencia. El silencio invertido. Nunca fue venganza. Fue la consecuencia natural de una vida que finalmente dejó de encogerse. Ellos eligieron no verme. Ahora tenían que vivir con la vista. En la quietud de mi nueva vida, no lamentaba su ausencia. Honraba el espacio que había recuperado. Ellos se habían perdido mi transformación. Y ahora, nunca llegarían a conocer del todo a la mujer en la que me había convertido. No porque la ocultara. Sino porque ya no cabía en la visión que ellos tenían de mí. Ha pasado casi un año. 12 meses silenciosos. 4 estaciones de quietud. Y más cambios de los que jamás creí posibles. El apartamento ahora está lleno. No de ruido. Sino de piezas de una vida que elegí. Un estante de libros que realmente quiero leer. Una tetera que silba suavemente por la mañana. Un escritorio junto a la ventana donde diseño. Bebo café caliente. Y escucho el murmullo de mis propios pensamientos sin interrupciones. Ya no miro por encima del hombro cuando tengo éxito. No me preparo para que alguien reclame el mérito. No me achico cuando me elogian. Solo asiento. Y sigo construyendo. La patente cuelga ahora enmarcada sobre ese escritorio. No como trofeo. Como mapa. Un recordatorio de que incluso los comienzos más silenciosos pueden trazar un camino poderoso. Si te quedas con ellos. A veces todavía llevo el viejo cuaderno de cuero en mi bolso. No porque lo necesite. Sino porque guarda a la niña que empezó todo esto. La que pidió tan poco. La que lo dio todo. Ella no se ha ido. Solo, creció. Y le debo todo. De vez en cuando, veo actualizaciones de mi familia. Mi madre ahora publica fotos del jardín. 10 de fotos sobre crecimiento y cambio. Mi padre reenvía algún artículo. Siempre sin firmar. Siempre neutro. ¿Y mi hermana? Sigue siendo ruidosa. Sigue actuando. Pero más suave ahora. Menos segura. Volvió a escribir una vez más. Un mensaje largo lleno de disculpas a medias y recuerdos vagos. Como intentando remendarse en mi historia sin preguntar si aún pertenecía a ella. No respondí. No por despecho. Por claridad. Pasé demasiados años intentando ganarme un lugar en una mesa que nunca fue construida para mí. Ahora, yo construyo la mía. Y las personas que se sientan a mi lado ahora. Me ven. No me piden que me achique para encajar en sus historias. Me piden que hable. Y lo hago. No en voz alta. Sino por completo. A veces,
Eso es todo lo que es la sanación. No un momento único de perdón, sino 1000 decisiones silenciosas. Para ya no necesitar lo que una vez te rompió. Pienso en aquel momento en el escenario. El comunicado de prensa. Los aplausos. El cambio. Y me doy cuenta de que el sonido más poderoso no fueron las palmas. Fue la pausa. Ese breve silencio resonante cuando finalmente me vieron. No como nota al pie. No como sombra. Sino como algo innegable. Ese momento. Más que la patente. Más que el reconocimiento. Fue mi cierre silencioso. Ya no necesito demostrarle nada a nadie. Ni a ellos. Ni a nadie. Porque cuando dejas de necesitar ser elegida, te eliges a ti misma. Y el mundo, extraño y hermoso, se reordena alrededor de eso. Así que si estás viendo esto, si alguna vez te han borrado, descartado, minimizado por quienes deberían haberte visto, escucha esto. No eres pequeña. Ellos simplemente se negaron a mirar de cerca. Y su ceguera no es una carga que tengas que cargar. Tú puedes alejarte. Y cuando lo hagas, no mires atrás esperando su permiso. Ellos no tienen derecho a narrar tu transformación. Solo tú lo tienes. Algunas historias terminan con aplausos. La mía termina con quietud. La que dice: lo lograste. No porque ellos aplaudieron, sino porque ya no los necesitas. Si alguna vez tuviste que alejarte de tu familia por tu propia paz, debes saber esto: no estás sola. Comparte tu historia abajo. Si esta historia te encontró, en un momento silencioso, en un dolor callado, en ese lugar familiar donde la familia olvida quién eres realmente, entonces tómalo como una señal. No estás sola. Somos muchas. Mujeres que dimos demasiado. Que permanecimos demasiado calladas. Que creímos que el amor significaba hacernos pequeñas para que otros pudieran brillar. Pero ya no vamos a atenuarnos. La verdad es que no necesitas sus aplausos para ser real. No necesitas su invitación para pertenecer. Y no necesitas seguir demostrando tu valor a personas que solo te aprecian cuando les eres útil. Lo que necesitas es tu propia voz. Incluso si tiembla. Incluso si empieza como un susurro. Incluso si nadie la escucha de inmediato. Porque eventualmente, las personas correctas lo harán. ¿Y las equivocadas? Se quedarán en silencio. Como siempre lo hacen. Cuando finalmente cambia la luz. Si esta historia te recordó algo que enterraste. Una versión de ti que intentaron borrar. Deja que esa versión resurja. Sacúdela. Dale un lugar en tu mesa. Porque tu historia ya no está bajo su control. Y tu final, tampoco. Así que quédate. Quédate con nosotras. Suscríbete para más historias como esta, relatos de venganza silenciosa, justicia poética y el poder de las que siempre subestimaron. Este espacio fue construido para ti. Para tu voz. Para tu regreso. ¿Y si nadie te lo ha dicho últimamente? Te vemos. Te escuchamos. Y creemos que nunca necesitaste su permiso, solo el tuyo. Hasta la próxima vez. Elígete a ti misma. Siempre.